Bien, entonces hoy lo que nos convoca es explicación científica. Nuestra última unidad, bueno, en sentido estricto, la última unidad tiene que ver con diseño experimental, que es una unidad muy breve y que la vamos a incluir dentro de esta clase, diciendo algunas cosas a propósito del efecto placebo, que ustedes ya conocen o por lo menos que han leído en el material de estudio, ¿sí? Pero quería empezar con explicación causal, ¿sí? Y sobre todo con algunas condiciones que pensamos a la hora de pensar en las explicaciones científicas, ¿sí? Nosotros vamos a ver 4 tipos de explicación científica y vamos a ver las características y un poco vamos a intentar ejemplificar con cada una de ellas. Y voy a empezar con el modelo de explicación causal, que vamos a ver un esquema como muy simple y que vamos a ir como desarrollando, ¿no? Lo primero que digo es una obviedad, digamos, ¿no? Es algo del orden de lo obvio, pero cuando hablamos de explicación, hablamos de dar cuenta de un hecho que ya ocurrió y que fue registrado, digamos, ¿no? Y vos me decís, bueno, por supuesto, claro, si no, ¿cómo voy a explicar algo que no sucedió todavía? Pero quisiera como, lo primerísimo que quería decir es que siempre explicamos un hecho ocurrido y detectado y registrado, digamos, ¿no? Por ejemplo, quiero explicar por qué Pedrito promocionó IPC. ¿Cuál es el hecho observado? Que Pedrito promocionó IPC. Ese es el hecho observado. Hola, buenas tardes. Entonces, cuando estamos en el modelo causal, lo que hacemos es buscar un evento anterior en el tiempo que dé cuenta de ese hecho observado que quiero explicar. Si el hecho a explicar es Pedrito promocionó IPC, voy a buscar un hecho anterior que voy a considerar causa del hecho que quiero explicar. Si llamamos B al hecho ocurrido, Pedrito promocionó IPC, vamos a buscar un evento A que explique y que sea causa de el evento B, ¿sí? Aquí lo que hay es una sucesión temporal. Primero A y luego B. En este caso A podría ser Pedrito estudió mucho. Y yo considero que estudiar mucho es causa de promocionar. Ustedes saben que hay atenuantes, hay variables que intervienen, uno se pone nervioso, nerviosa, etc. Pero en nuestro modelo esquemático, estudió mucho, A promocionó B. Y yo considero que A es causa de B. Claro, podría ser que Pedrito promocionó por copiarse, ¿sí? Entonces el evento A sería algo así como desarrolló estrategias de fraude. Laboriosamente. Usó su inteligencia para ver cómo hacer trampa, luego promocionó. Pero lo importante es que yo quiero explicar B y busco un evento anterior. Y acá hay sucesión temporal, ¿no? Y también hay una dirección causal de A hacia B, que no es reversible, no es la dirección de B hacia A. En el cuadernillo aparece un ejemplo de el rayo es causa del incendio, pero el incendio no es causa del rayo, digamos, ¿no? Entonces la dirección causal va de A hacia B. Este modelo explicativo, digamos, ¿no? Quiero dar cuenta de B. Busco un evento anterior A que sea causa de B. Tiene algunos problemas asociados, digamos. El primero, o por lo menos algunos comentarios, algunas notas al pie. Lo primero tiene que ver con el carácter no reversible de esa dirección causal. Y lo segundo es un problema más filosófico, más epistémico, digamos, y que tiene que ver con el estatuto de esa causalidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si la causalidad es un problema o es una propiedad de los fenómenos o es una propiedad del sujeto que percibe los fenómenos. Si la causalidad es algo que está en la naturaleza o la causalidad es algo que pone el sujeto de conocimiento, digamos, ¿no? Hume, un filósofo súper importante en la filosofía moderna, Hume había establecido que había desmontado la relación causal, había atacado ese principio de la filosofía, de la ciencia moderna, diciendo que en realidad lo que vemos es una sucesión de eventos en conjunción. Y que nosotros hacemos el enlace causal por hábito, por costumbre, por predisposición psicológica. O sea que Hume dice que hay una conjunción y no una conexión. Y que la conexión es algo que pone el sujeto por costumbre. Por decirlo de manera muy resumida, ¿no? O sea, conjoined sería la palabra, están en conjunción.
Veo que hay mucha humedad y baja presión y después veo que llueve y entonces atribuyo este evento con este otro evento y le atribuyo un enlace causal, pero lo que hay es simplemente conjunción y sucesión. Primero esto, después lo otro y yo digo esto a causa de lo otro, digamos, ¿no? Y entonces la relación causal, digamos, o el enlace causal quedaría reducido a un hábito psicológico producto de la costumbre, ¿no? Eso con respecto a la explicación causal, ¿no? Señalar algunos aspectos problemáticos de ese vínculo y su carácter no reversible. Ahora, si retomamos el ejemplo de Pedrito, digamos, ¿no? Que sabemos que promocionó y sabemos que promocionó porque estudió mucho desde una perspectiva causal, nosotros podríamos buscar otro tipo de explicación que son explicaciones que son sumamente valiosas cuando analizamos hechos sociales, digamos, ¿no? A ver, si yo me recuesto contra la pared, ¿no? Y aprieto una tecla de luz y la luz se apaga, es un hecho mecánico, digamos, ¿no? Ahora, si yo toco la tecla intencionalmente, digamos, ¿no? Voy, toco la tecla a propósito, la toco y las luces se apagan, ese es un hecho intencional. Desde tocar la tecla hasta cortarle la cabeza a Luis XVI, hablamos de hechos intencionales y que son las características de los hechos humanos, digamos, ¿no? Los hechos sociales están atravesados por la intencionalidad. Entonces, cuando hablamos de un hecho social, tendrían los hechos sociales algo así como una dimensión interna, no solamente la exterioridad del hecho, sino además una dimensión interna que tendría que ver con los propósitos, las intenciones, los motivos que vehiculizan ese comportamiento o esa acción o ese hecho social. Entonces, cuando queremos dar cuenta de los propósitos, las intenciones, las creencias y los motivos de los agentes, hablamos de explicación teleológica, ¿no? La explicación teleológica esta palabra teleológica viene de la palabra griega telos, que significa finalidad. No, pero vos imaginate que vos estás pensando en teología, digamos, ¿no? Acá, de ahí viene de Dios, digamos, de teos, es Dios, en griego también. Pero aquí lo que estamos pensando es en la teleología, no en la teología, sino en la teleología, que viene de telos, que es finalidad. Y entonces es un tipo de explicación que apela a propósitos, intenciones, finalidades de los sujetos. Podríamos pensar en algo así como una racionalidad en medios y fines, digamos, ¿no? Y entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es el hecho a explicar? Pepito promocionó IPC. Si estoy en una perspectiva causal, digo, bueno, estudió mucho, entonces promocionó, porque estudiar mucho es causa de promocionar. Bien, pero también podría decir, promocionó porque quiere entrar a su unidad académica el cuatrimestre próximo. O sea, quiere meter todas las del CBC, cerrarlo ahora para mitad de año y en el segundo cuatrimestre empezar en su facultad, digamos, ¿no? Entonces yo, para explicar su promoción, estoy apelando a los motivos que tiene Pedrito, sus propósitos, sus intenciones, ¿sí? Cuando hablamos de explicación teleológica, por supuesto que este tipo de explicaciones son recurrentes en ciencias sociales, digamos, ¿no? Y son menos recurrentes en ciencias naturales. Y por supuesto que son valiosas en ciencias sociales porque sería interesante ver las motivaciones de los revolucionarios franceses, ¿sí? La toma de la Bastilla, cuáles fueron sus creencias, motivaciones, propósitos, qué los movilizaba, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, yo explico un hecho social apelando a esas intenciones de los actores sociales o de una determinada comunidad. Entonces, la explicación causal tenemos por un lado, tenemos la explicación teleológica. Un filósofo muy importante para nosotros, para la filosofía de la ciencia en general y para nosotros también, propuso un tipo de explicación distinta a la causal y a la teleológica. Hempel fue un filósofo súper importante del siglo XX. Él propone la explicación nomológico-deductiva.
Bueno, esto viene de nomos, que significa ley. Nomos es ley en griego también, ¿sí? Y como ustedes sospechan, una explicación nomológico-deductiva es una explicación mediante leyes. Para decirlo de manera correcta y para decirlo como lo dice Hempel, explicar en ciencia es explicar mediante argumentos o mediante razonamientos. Así se explica en ciencia. Si yo quiero explicar un hecho, acuérdense que siempre explico un hecho ocurrido. B, le dijimos. B puede ser Pedrito promocionó, B puede ser se inundó San Telmo. Anoche llovió muchísimo, violentamente. No sé si ustedes sufrieron insomnio como yo, pero era impresionante como llovía. Hoy me levanto, salgo y está inundada el barrio. Entonces, yo digo, ¿por qué se inundó San Telmo? Eso es B, digamos, ¿no? B es, se inundó San Telmo. Y mi pregunta es, ¿por qué se inundó? Quiero explicar por qué se inundó. Hempel va a decir que si yo quiero explicar por qué se inundó San Telmo, o por qué Pedrito se promocionó IPC, o por qué la maceta está rota, como el ejemplo del libro, entonces lo que debería hacer es construir un razonamiento deductivo válido, a partir del cual voy a obtener una conclusión. Esa conclusión es mi enunciado explicativo. O sea, armo un razonamiento y la conclusión es una oración que explica el hecho. El hecho ocurrido y que quiero explicar, digamos, ¿no? La rotura de la maceta, la inundación de San Telmo o lo que fuera que quiera explicar, digamos, ¿no? Entonces explicar es explicar mediante razonamientos. En el caso de la explicación nomológico-deductiva, va a ser un razonamiento válido. Si es un razonamiento, tiene premisa y conclusión, como ustedes saben de memoria. Y si no lo saben a esta altura y con la proximidad del parcial, pero están al hornísimo y se ponen a leer ya. ¿De acuerdo? Pero un razonamiento tiene premisas y conclusión, ¿sí? Eso lo dijimos hace mucho y muchas veces. ¿Cómo están compuestas las premisas de un razonamiento nomológico? ¿Por qué nomológico? Porque va a haber una ley. ¿Y por qué deductivo? Porque va a ser un razonamiento válido que va a garantizar la conclusión. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en las premisas? Al menos una ley universal. Esa va a ser la condición para que este razonamiento funcione, digamos. Tiene que haber una ley universal. Si yo quiero explicar un hecho B, además de una ley, voy a necesitar condiciones iniciales. ¿Para qué? Para conectar el hecho ocurrido y que yo quiero explicar, para conectarlo con la ley. En sentido estricto tenemos que decir que la explicación nomológico-deductiva lo que quiere es reducir un hecho particular a una generalidad. Mostrar que ese evento ocurrido es un caso de una ley. Para eso usamos explicaciones nomológico-deductivas. Para mostrar que ese caso es un caso de una ley. Entonces necesito condiciones iniciales. Condición inicial 1. Condición inicial n. N condiciones iniciales. 1, 2, 3, 4, las que necesites. ¿Se entiende, no? 1 a n. Y por lo tanto, pongo una barra de conclusión. Estoy señalando que las premisas garantizan la conclusión. Voy a obtener como conclusión un enunciado explicativo. Este enunciado, mi conclusión, es el enunciado que explica el hecho ocurrido. ¿De acuerdo? Ojo que yo no estoy obteniendo como conclusión el hecho ocurrido. El hecho ocurrido ocurrió. Y yo lo quiero explicar, ¿me entienden? O sea, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero si en el parcial dice algo así como, en una explicación nomológico-deductiva, a partir de leyes universales y condiciones iniciales, obtengo como conclusión
el hecho ocurrido. No obtengo el hecho ocurrido. Obtengo un enunciado explicativo que explica el hecho, pero no el hecho ocurrido. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿O no? ¿Más o menos? Sí, más o menos. ¿Por qué no? A ver, contá. ¿Dónde te...? Por ejemplo, quiero explicar, se cayó un árbol. Sí. ¿Es el hecho ocurrido? El hecho ocurrido es lo que pasó. Claro, se cayó el árbol, se rompió la maceta, como el ejemplo del libro, se inundó San Telmo, cualquier cosa que pasó y que yo quiero explicar científicamente, para Hempel la manera de explicarlo es con un razonamiento que esté compuesto por leyes universales que permiten explicar el hecho, condiciones iniciales que conectan el hecho con la ley, y a partir de ahí puedo explicarlo. ¿Por qué necesito una ley, al menos una ley? ¿Por qué digo al menos? Porque podría haber más de una ley, pero tiene que haber al menos una. ¿Por qué necesito una ley? Porque esta ley es la que va a explicar lo ocurrido como si fuera un caso suyo. Todos los cuerpos caen a 9,82 y por eso la tiza se cayó. La caída de esta tiza es un caso de la ley de la gravedad. ¿Me entienden? Bien. ¿Cómo? ¿A qué te referís con teorética? ¿Cómo? Ah, bueno, si puede tener términos teóricos, decís, sí. Ningún problema. ¿Cuál es el hecho que quiero explicar? Que se inundó San Telmo. Eso es lo que yo quiero explicar. ¿Por qué se inundó? Y porque llovió mucho, me decís. Sí, pero para explicarlo nomológico y deductivamente. Entonces yo necesito una ley universal. Por ejemplo, mi premisa 1 va a ser, si en un conducto, bueno, ahí, si en un, perdón la letra, si en un conducto la cantidad de agua que entra es mayor que la que sale, el conducto rebalsa. Si en un conducto la cantidad de agua que entra es mayor que la que sale, el conducto rebalsa. Algo muy simple, o sea, una botella, le hago un agujerito con un punzón y lo pongo en la canilla. Bueno, entra más agua por el caudal de la canilla, sale por el agujerito, pero se rebalsa porque se desbordó el conducto. Esta es mi ley universal. Además de al menos una ley universal, yo necesito condiciones iniciales. Entonces voy a poner premisa 2. En San Telmo, los conductos, los desagües pluviales, digamos, ¿no? Los conductos soportan un caudal X. Otra condición inicial va a ser, anoche llovió un caudal Y. Y otra condición inicial va a ser Y es mayor que X. Y por lo tanto, ¿qué voy a obtener como conclusión de todas estas premisas? ¿Qué conclusión obtengo? Han denunciado La explicación se llama nomológico-deductiva. ¿Por qué nomológica? Porque usa leyes. ¿Por qué deductiva? Porque construye un razonamiento deductivo válido cuya conclusión va a ser un enunciado explicativo. Si en un conducto la cantidad de agua que entra es mayor que la que sale, el conducto rebalsa. En San Telmo los conductos soportan un caudal X, anoche llovió un caudal Y es mayor que X, por lo tanto, los conductos de San Telmo rebalsaron. ¿Están de acuerdo? Es lo que se sigue de esta premisa, ¿sí o no? No me tienen que creer. Digo, ¿se sigue de las premisas o no?
¿Se sigue las premisas o no? Sí. No me importa si es largo o corto. ¿Se sigue de las premisas o no se sigue de las premisas? In the name of God. Tiene 4 premisas y la mayoría son premisas cortísimas. ¿Dónde es largo? Es mucho más compleja la explicación en ciencia. Estas son cosas esquemáticas. A ver, si entra más agua de la que sale, se rebalsa. Acá aguanta X, llovió Y es mayor que X. ¿Dónde está lo complejo de eso? Entonces rebalsa. Y si rebalsa, se inundó. ¿Qué quería explicar yo? ¿Por qué se inundó? ¿Y por qué rebalsaron los caudales? ¿Y por qué rebalsaron los caudales? Y porque llovió un caudal X. ¿Y qué tiene que ver? Y soportaba Y, etc. ¿Sí? Así se explica, por ejemplo. Esta oración, los caudales rebalsan, es una oración explicativa, que me dice por qué se inundó San Telmo. ¿O no? Para ejemplo, este es el modo de explicar en ciencia si tenemos la fortuna de contar con leyes universales, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un ejemplo allí de una maceta rota en el cuadernillo. Y la maceta está rota y yo quiero saber por qué se rompió y qué sé yo. Entonces, ahí en ese ejemplo, ¿por qué lo retomo? Porque hay 2 leyes universales. Una es la ley de la gravedad, que dice que los cuerpos caen a 9,82. Y la otra es una ley que dice que cuando chocan las macetas con las baldosas, se rompen las macetas. Bueno, tiene que ver con la dureza de los materiales, digamos, ¿no? Si un material más duro que otro choca, se rompe el menos duro, digamos, etc. Y las condiciones iniciales son el ancho del gatito, la distancia entre la pared y la maceta, el ancho del estante, la altura. Todas esas son condiciones iniciales. Y esas condiciones iniciales se conectan con las leyes y me permiten explicar por qué se rompió la maceta. ¿Sí? Ahora, este esquema es igual. Es lógicamente equivalente al esquema de contrastación. ¿Cómo es el esquema de contrastación? Bueno, tengo la hipótesis, tengo las hipótesis auxiliares y por lo tanto, ¿qué obtengo? En un esquema de contrastación. En un esquema de contrastación, si mis premisas son las hipótesis con las hipótesis auxiliares, ¿qué obtengo? No sé, puede corroborarse o refutarse. El esquema de contrastación, ¿qué obtengo? Obtengo una consecuencia observacional. Acá tengo hipótesis y condiciones iniciales, que son un tipo de hipótesis auxiliar, y que obtengo un enunciado explicativo. Son lógicamente equivalentes la explicación nomológico-deductiva y el esquema de contrastación. La diferencia es que la conclusión, en un caso es un enunciado predictivo y en otro caso es un enunciado explicativo. ¿De acuerdo? Pero lógicamente son equivalentes. Este modelo, que parece un modelo bastante piolas, digamos, ¿no? O sea, un modelo interesante para ensayar explicaciones científicas, recibió una crítica más o menos contundente, digamos, y que tiene que ver con el tipo de explicaciones que habilita este modelo. Voy a retomar el ejemplo del cuadernillo. Hola. Tengo este es el Sol, ¿eh? Este, que parece un huevo frito. No sea cruel, usted sabe que ese es el Sol. Solo quiere hacerme bullying. No voy a ceder.
Usted me está haciendo bullying, ¿sabía? Este ángulo es alfa y lo que mide es la inclinación del Sol, 30 grados, por ejemplo. El Sol proyecta una sombra, ¿sí? Que es una sombra de 5 metros, ¿de acuerdo? El Sol tiene una altura, que es h, que es de 3 metros, etcétera, digamos, ¿no? La inclinación del Sol depende de la latitud, la altura del año, qué hora del día es, etcétera. No nos importa nada de todo eso. Sí nos importa que yo puedo decir, che, ¿por qué la sombra tiene 5 metros? Y yo digo, mira, te explico con Hempel. Los rayos viajan en línea recta. ¿Qué es eso? ¿Una condición inicial o una ley universal? Una ley, totalmente. Los rayos viajan en línea recta. La altura del pino es de 3 metros, condición inicial. El ángulo de inclinación del Sol es de 30 grados. Por lo tanto, la sombra es de 5 metros. ¡Fua! Es una reexplicación, está buenísima, como que es persuasiva, es contundente, es argumentativa, cierra por todos lados. El problema, y acá viene la crítica de Salmon a Hempel, es que este tipo de modelos también habilita la siguiente explicación. Y hay que ver si esta la aceptamos, digamos, ¿no? Yo quiero saber por qué el pino mide 3 metros. ¿Por qué mide 3 metros? Y me dicen, bueno, mira, los rayos viajan en línea recta, la sombra es de 5 metros y la inclinación del Sol es de 30 grados. Por lo tanto, el pino mide 3 metros. Ya no es tan fácil aceptar eso. O sea, el pino mide 3 metros porque su sombra mide 5. O sea, es como si yo le preguntara a un biólogo, che, ¿por qué es tan alto Ginóbili? Y me dice, porque su sombra es re larga. Como que no explica no me convence, o sea, hacia ahí no va la explicación, eso no es una buena explicación, es difícil de aceptar, es antiintuitiva y además no es explicativa en sentido estricto. Y sin embargo respeta el modelo nomológico deductivo. Tengo ley, tengo condiciones iniciales y tengo una conclusión que es un enunciado explicativo. Frente a estas objeciones, Hempel dice, bueno, ok, entonces, las premisas tienen que ser verdaderas, dice Hempel, en mi razonamiento. Yo sé, Nico, que vos estás pensando que hay una ley y que las leyes no son verdaderas, y estoy de acuerdo con vos. Pero en principio, las premisas tienen que ser verdaderas y tienen que tener relevancia para aceptar la conclusión. Tienen que estar enlazadas causalmente con esa conclusión, digamos, ¿no? Hay un ejemplo de 3 argumentos posibles allí en el cuadernillo, no lo vamos a repetir porque lo leyeron y seguramente van a volver a leerlos. El primero es una explicación nomológico-deductiva aceptable. Digo, la sombra mide 5 metros por estas razones. Y está muy bien. Ahora, cuando quiero decir que el pino mide 3 metros porque la sombra es larga y el Sol está a 30 grados, tipo, ahí tendría que hacer el contrafáctico. ¿Y si el ángulo fuera distinto? ¿Y si la sombra fuera más corta o más larga? ¿Dejaría de medir 3 metros? Me tengo que preguntar eso. Pero la segunda explicación, la B, no es aceptable. La C sí, porque las premisas están conectadas con la conclusión. Y me permiten entender la altura, por los nutrientes del suelo, por el tipo de árbol que es, por el crecimiento promedio de esa especie. Ahí digo, sí, esa es una explicación. ¿Me entienden? Entonces allí vienen los ajustes, digamos, de Hempel para el modelo nomológico deductivo, que es un modelo, por supuesto, muy potente, ¿no? ¿Preguntas hasta acá o comentarios? Por favor. Lo que no hemos tratado es que este tema no te da la información de la especie de pino o los nutrientes. O sea, solo te da esta información. Claro, si yo quiero explicar la altura del pino, voy a tener que apelar a otras informaciones, no al ángulo de inclinación y al viaje en línea recta de los rayos solares. Pero es imposible pensar de otras formas de saber la altura del pino, porque no finalmente es una información. Bueno, con esta información que tengo acá, yo no sé por qué mide 3 metros. No lo sé. No sé, yo no puedo decir que mide 3 metros porque la sombra mide 5. ¿Por qué mide 3 metros? Bueno, ahí tengo que ver qué tipo de pino es, cómo es su crecimiento promedio de la especie según la zona, qué tipo de suelo tengo, si tengo un suelo rico, muy alcalino o muy ácido. Otro tipo de información necesito para saber por qué creció así. Qué tipo de exposición al sol tiene y cómo impacta eso en esa especie, qué árboles tiene alrededor, si hay competencia con los otros árboles por la energía solar, 1000 cosas. Yo solamente
lo que quise mostrar es que algunas direcciones explicativas no son aceptables, digamos, ¿no? Acá no puedo explicar por qué mide 3 metros con esta información que tengo. Sin duda que no. A ver, es como si yo digo... No puedes explicar por qué, pero sí puedes explicar que sí mide 3 metros. Bueno, ese es un dato que tengo, digamos, ¿no? Mide 3 metros y explico por qué su sombra mide 5. Bueno, tiene 3 metros, el ángulo es este, los rayos impactan así y se proyecta de esta manera. Y te explico así y vos vas a estar convencido. Pero no porque te caigo bien, vas a estar convencido porque te estoy dando argumentos de por qué mide 5 metros. Ahora, si te doy argumentos de por qué mide 3 metros, y mis argumentos son, la sombra es larga y la inclinación del sol es esta, vas a decir, che, pero eso no explica que tenga 3 metros. Porque si fuera otra hora del día, otra sombra, otro ángulo, seguiría midiendo 3 metros. Sí, bueno, ok. Y ahí necesito lo que Nico dice, digamos, el tipo de suelo, la especie, bla, bla, bla. A ver. Yo puedo explicar que la maceta está rota porque mi gatito Félix está muy anchito y el espacio entre la maceta y la pared es pequeño y Félix se manda por ahí, la maceta se corre, el estante termina, se cae y se rompe. Bien, buenísimo. Ahora si yo pregunto, che, ¿por qué Félix está tan anchito? Bueno, porque el estante mide y no pasaba por este huequito. Como no pasaba por este huequito, entonces está anchito y mide 20 centímetros. Como que se pasó de whiskas. Bien, no explico su anchor por el ancho del estante, la maceta. No es una explicación aceptable. ¿Me entienden a dónde voy? Podríamos armar un razonamiento nomológico deductivo que sin embargo sea antiintuitivo, digamos, ¿no? Y que no sea explicativo. No siempre contamos con leyes universales. Muchas veces lo que tenemos es cierta recurrencia, digamos, ¿no? Una recurrencia estadística. Eso es lo que tenemos, digamos, ¿no? O sea, yo veo que, a ver, por ejemplo, veo que en el primer cuatrimestre del 2020, los que cursaron con el profesor X fueron mutantes. Por el profesor X. X-Men. Javier, ¿no? Ya no ven Javier ustedes, son muy jóvenes. Bueno. En el primer cuatrimestre de 2020, los que cursaron con el profesor X, el 70% promocionó. De 100 alumnos, 70 promocionaron. Segundo cuatrimestre 2020, 70 de 100 promocionados. Ok. Primer cuatrimestre 2021. Segundo cuatrimestre 2021, primer cuatrimestre 2022. Y así yo veo una recurrencia entre cursar con X y promocionar. Una recurrencia estadística. ¿Sí? Una recurrencia. A partir de esa recurrencia y de esos lotes donde se expresa esa recurrencia, yo voy a hacer una generalización. Voy a hacer una inducción. ¿Y qué voy a obtener? Totalmente. Voy a obtener una ley estadística o probabilística. La probabilidad de promocionar cursando con X es del 0.7. El 70% de los que cursan con X promociona. Vamos a poner esa ley. Esa ley es distinta a todos los cuerpos caen a 9,82. Y es distinta a los rayos viajan en línea recta. Es una ley estadística. Hay un modelo explicativo que se llama explicación inductivo estadística. También podemos llamarle silogismo inductivo, ¿sí? Explicación inductivo-estadística, entonces, aquí van a haber dos premisas y una conclusión. Por supuesto que la conclusión va a ser el hecho a explicar, digamos, ¿no? La explicación de ese hecho observado. En este caso, el hecho observado es que Pedrito promocionó.
¿Se acuerdan que dijimos Pedrito promocionó? Porque estudió mucho y estudiar mucho es causa de promocionar. Ustedes saben que uno cuando está bajo presión rinde menos, digamos, ¿no? Hay estudios que muestran esa baja de rendimiento en situaciones de estrés o depresión. ¿Qué sé yo? Si uno está en la final de un concurso de canciones, talento argentino o una de esas cosas, va a cantar peor que lo que cantó en su casa preparando la audición, digamos, ¿no? O sea, yo siempre cuento la anécdota de un amigo que tenía que dar el último examen de la carrera de música y rendía instrumento, guitarra. Una obra compleja que la tenía recontra conocida, súper estudiada, y la sabía, pero de memoria, con sus acentos y sus marcas personales y qué sé yo. Y entonces se presenta, están los docentes, los compañeros de cursada, estudiantes de años inferiores, familia, y empieza a tocar y se equivoca, y empieza de nuevo, obviamente, como hace todo músico. Y se vuelve a equivocar y se pone nervioso y dice la frase épica de le juro que en casa me salía. Entonces, claro, bajo estrés uno rinde muchísimo menos que... no me acuerdo el porcentaje ahora, creo que en 30% menos. Si uno va a jugar la final del mundo, no juega igual que una fecha cualquiera en la liga local. Es la final del mundo, digamos, ¿no? Y voy a rendir muchísimo menos. Así también en el parcial, pero en nuestro ejemplo, Pedrito estudió mucho y promocionó. Fin, explicación causal. Pedrito quiere ingresar a su unidad académica en el segundo cuatrimestre y promocionó. Teleológica. Pero yo podría armar una explicación inductivo-estadística también, porque yo tengo una ley conocida, y es que el 70%, esta es mi primera premisa. ¿No se entiende? ¿No se ve esta tiza? Ningún problema. Mi ley es que el 70% de los que cursan con X promociona. Estamos hablando de la explicación inductivo-estadística. Premisa número 1, el 70% de los que cursan con X promociona. Tengo un dato que me dice que Pedrito cursa con X. Y voy a concluir que Pedrito promociona. Además de explicar, una cosa importante, en la explicación nomológico-deductiva, nosotros decíamos que usábamos un razonamiento válido para obtener un enunciado explicativo. ¿Se acuerdan? Por supuesto que acá estamos hablando de un razonamiento inválido. ¿Por qué es inválido? Bien, ¿y por qué no lo garantiza? Totalmente, porque acá tengo un enunciado probabilístico y entonces no tengo certeza en la conclusión. Totalmente. Sí, también, claro. Totalmente. Pero lo importante acá es que como tengo probabilidad en las premisas, no puedo garantizar la conclusión. ¿Sí? Este esquema perfectamente acepta verdadero, verdadero, falso y eso lo hace inválido. Totalmente, como decías vos, pude haber aprobado por otra razón. Acá no te puedo garantizar la conclusión. Tengo probabilidad. Este es un razonamiento inválido, pero que me permite explicar. Hempel menciona que el porcentaje de la ley tiene que ser alto para que tenga valor explicativo. Bueno, alto es un término relativo y es ambiguo, digamos, no, es un término que no, perdón, es vago. No tengo un límite preciso para decir, bueno, a partir de acá es alto y de acá para abajo no es alto, digamos, ¿no? Eso es como bastante relativo y bastante vago, digamos. Hay una imprecisión ahí en la palabra alto, pero si yo les digo el 70%, es como un porcentaje bastante alto, digamos, ¿no? O sea, para que tenga valor explicativo, el porcentaje tiene que ser alto. Bien, ok. Yo no tengo garantía, no tengo certeza, pero la probabilidad es alta. Pero ¿por qué tanto te da una probabilidad? ¿Cómo? O sea, que el
70% apruebe, no necesariamente indica que la probabilidad de que apruebe esos Pedrito sea del 70%. Bueno, hay una expectativa de que Pedrito apruebe de 0,7. Esa es la expectativa que yo puedo tener de que apruebe. Porque los que cursan, escuchá, si vos fumás, la probabilidad de que contraigas cáncer de pulmón es del 60%. Entonces, no tenés ninguna garantía. Capaz que fumás toda la vida y no tenés ninguna afección pulmonar, por lo menos no desarrollás cáncer, etc. Pero la expectativa de que sí suceda es alta, digamos, ¿no? Y por supuesto no hay garantía, ¿no? Pero yo puedo tomar ciertas decisiones, digamos, en función a eso. ¿Qué sé yo? A ver, Víctor, vos tenés 44 años. Deberías hacer deporte y deberías empezar a cuidarte porque tu corazón ya no es el de los 20 y cortarla con la caravana. Si andás de caravana y no haces deporte, la probabilidad de que te dé un bobazo es del 75%. ¿Tengo garantizado que me va a dar un bobazo? No. Pero puedo tomar una decisión racional y decir, bueno, hoy sale generala, mate, tranqui en casa. Voy a empezar a correr, voy a jugar a la pelota de nuevo. ¿Sí? Tomo decisiones, aunque no tenga garantizado que me va a pasar eso, digamos, ¿no? No tengo garantizado que me va a agarrar una ACV o un infarto. Pero mi edad aumenta, mi corazón no es el mismo, etc. Entonces tomo decisiones. Adelante, por favor. Bienvenido. Tomo decisiones en función a tipos de razonamiento inválidos, pero que me arrojan probabilidades. Mira, mi mejor amigo se enfermó de una enfermedad súper rara, que se contagió en Tailandia en su viaje. No conozco bien cómo es la cura de esa enfermedad, pero tiene un porcentaje de contagio del 70%. Videollamada. ¿Hacemos un meet, negro? Sí, dale, un meet. No te visito ni loco, o sea, ¿tengo garantizado que me voy a contagiar? No. Pero ni loco voy a visitarlo. No sé cuál es la cura, es una enfermedad rara y el porcentaje de contagio es altísimo. No tengo garantizado que me voy a contagiar. Por ahí voy, tomamos mate, está todo bien, vuelvo a casa y como si nada. Pero el porcentaje hace que yo tome decisiones, ¿sí? Aunque no haya garantía. Y en el caso de Pedrito, se anota en un curso donde evidentemente hay algo en el docente, la cantidad de recursos que usa, sus estrategias explicativas. No, eso es otra discusión que no nos importa ahora, pero el punto es que los que cursan con X promocionan en una proporción del 70%. Y si alguien se anota en ese curso, para el cuatrimestre que viene, no tiene garantizado que va a promocionar de ninguna manera, pero hay una expectativa. Y esa expectativa es razonable, no es infundada. Esto es lo que quería remarcar, David. No es una expectativa infundada, es totalmente razonable. ¿Por qué? Hay un montón de lotes donde se viene cumpliendo una recurrencia entre cursar con X y promocionar. ¿Se podría llamar premisa eso o no? La premisa es la ley y el dato. Entonces, ¿qué pasa si Pedrito se anota en la comisión del profesor X y no promociona? Yo puedo decir, esa ley estadística está mal. ¿Puedo decir eso? No. ¿Por qué no la puedo decir? Totalmente, porque hay un 30% de probabilidades de que Pedrito esté en ese grupo. O Pedrito está en el grupo de los afortunados del 70% o está en el grupo del 30%, que es una mezcla de aprobados y recursantes. O sea que esto es importante, ¿no? Yo nunca refuto una ley estadística con un caso. Nunca refuto una ley estadística con un caso. Porque la ley estadística contempla ese caso dentro del 30%. ¿Me entienden? ¿Y cómo? Entonces, ¿cuál sería el camino o la estrategia para contrastar una ley estadística? ¿Cómo la contrasto a la ley si un caso no la logra refutar? ¿Y cómo sería eso? Bien, algo por ese lado, digamos, ¿no? Yo tuve la ley estadística con lotes, ¿se acuerdan?
primer cuatrimestre 2020, segundo cuatrimestre 2020. Las distintas comisiones del profesor X mostraron una recurrencia. ¿Sí? Entonces, la manera de poner la prueba es con nuevos lotes de casos. El próximo cuatrimestre, el primer cuatrimestre de 2022, de este curso del profesor X, de 100 estudiantes, aprobarán 70, promocionarán 70. Y eso es lo que me dice mi ley. Eso es lo que dice la ley. No quiero decir mi ley ni siquiera cuando hablo de la ley. Es un chiste. Eso es lo que dice la ley, ¿sí? Me desconcentré. ¿Qué pasa si espero al primer cuatrimestre 2020, tomo la comisión de X y promociono al 40%? ¿Refuté la ley estadística? En sentido estricto no, porque podrían haber emergentes, podrían haber cosas que pasaron. Justo se dio un grupo de estudiantes que era re apático, que ni bolilla, ni compraron el cuadernillo. No venían nunca, o venían y se la pasaban tuiteando. Como que no, ni cabida. Justo si un grupo re apático puede pasar, bueno, entonces ¿qué debería hacer? Absolutamente, seguir contrastando con otros lotes. No solo el curso de las 13, el de las 15, no solo el de las 15, el de las 17, no solo el de las 17, el de las 19, no solo el lunes y jueves, también miércoles y sábado, etc. En todas las comisiones donde trabaja el profesor X, voy a contrastar. Si sistemáticamente la ley falla y me da 40%, 45%, 32%, etc., sensiblemente distinto al porcentaje que la ley dice, un minuto de vida, eso va a hacer que yo tome una decisión metodológica. Miren lo que les digo, voy a tomar una decisión metodológica. Voy a abandonar mi ley estadística. No la voy a refutar, la voy a abandonar, porque perdí la confianza en esa ley. Porque los datos sistemáticamente me dicen otra cosa. Y entonces voy a reformularla. Sí. ¿De cuándo tiene que ser la divulgación para que vos pienses, ok? Sensible. Claro. No, 2, 3 puntos. ¿Qué se considera sensible? Bueno, también es un término vago. Son términos ¿Es vagos. un criterio objetivo igual? ¿Cómo? Por ejemplo, si es 69... No, claro, it's gonna be alright. Pero, por ejemplo, si son 5 puntos, Bien, eso es significativo. es significativo. Claro. Y debería seguir contrastando para ver qué pasa. A ver si el promedio me da lo que yo espero. ¿Sí? Pero podés ser súper estricto y decir, bueno, si hace 70... No, bueno. No. Por supuesto que no. Igual ya tenemos un problema con el término... con los términos vagos tenemos un drama porque no sabemos dónde está el límite, digamos, ¿no? Yo te digo, qué sé yo, Víctor es alto. Y vos decís, me pones la cara de Wanda. Bueno, frente a un Umpa Lumpa soy re alto. Pero en un equipo de la NBA soy la mascota. Sí, Nico. No, que no tendría más sentido compararlo a cada caso con los ambientes entre sí y después si es muy extrema o si es muy sostenida la diferencia, el porcentaje ahí abierto. Claro. No tendría más sentido todos los casos, sacar que serían nuevos casos, añadirlos al caso del porcentaje contrario. Así que si tienes 5 veces seguidas 70% y una cesta del 40%, cambia el 70% al 65%. No sé si te entendí bien, pero, o sea, lo que hacemos es como, a partir de la evidencia, lotes, y si esa evidencia difiere sensiblemente de lo que decís, reformulás lo que decís, digamos, ¿no? Pero en sentido estricto, no hay una refutación, digamos, porque yo podría aumentar el número de pruebas, seguir aumentando. A ver, para retomar el ejemplo del cuadernillo, yo tengo una moneda, la probabilidad es de 0,5 de que salga cara y de que salga cruz, ¿no? 0,5. La tiro 10 veces. Y acá viene la pregunta, ¿no?
¿Es matemáticamente probable que salga 10 veces cara y 0 veces cruz? Matemáticamente, ¿es probable? Recontra. Yo voy a sospechar, digamos, che, qué raro, salió 10 veces cara, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿no? Pero voy a aumentar el número de pruebas y la voy a tirar 100 veces. Y de las 100 veces salen 99 cara, una vez cruz. Es matemáticamente probable, pero yo aumento las pruebas y la probabilidad se vuelve ínfima. 0,0000001. Recontra bajísima, pero matemáticamente probable. A pesar de que es matemáticamente probable ese resultado, yo te digo, no, la moneda es buena, mirá, este resultado es matemáticamente probable. Como decís, dejate de joder, esta moneda es retrucha. Porque la tiramos 100 veces y salió 99 veces cara, ese resultado es probable. Pero la probabilidad es bajísima y mi confianza en la fidelidad de la moneda se derrumba. Este es el punto, digamos, ¿no? O sea, que para las leyes estadísticas yo la abandono por decisión metodológica y no por refutación lógica. Porque podríamos aumentar el número de casos y casos, lotes y lotes y lotes donde contrastar la ley. Pero lo que hacemos generalmente es, como sugerías vos, si no te entendí mal, reformular esa ley a partir de esas evidencias, digamos. Vos me ibas a decir algo, David. Sí, quería decir algo. Salud. No, bueno, yo creo que no sé si las condiciones iniciales son suficientes como para determinar la probabilidad. O sea, el hecho de que el 50% de los que cursan con X aprueben y el hecho de que Pedrito curse con X, no sé si es suficiente para decir, ok, entonces Sin duda que no es suficiente porque si no sería una explicación de tipo nomológica. Y yo te garantizaría que probó por eso. Yo te digo, te garantizo que promocionó porque hizo esto. Ahí sería una explicación nomológica, no una explicación estadística. Acá lo que te digo es, bueno, mirá, es razonable sostener que promocionó porque cursó con X. Fin. Eso decimos en la probabilística. No garantizamos, pero decimos, es razonable. Si el 90% de los que son hinchas de X, no voy a decir nombres, son pechos fríos, y Pedrito es hincha de X, bueno, Pedrito es un pecho frío. Y yo no te lo puedo garantizar, pero la expectativa que tengo es de 0,9, porque el 90% nunca garantizamos acá. De hecho, es inválido el razonamiento y no hay garantía, así que está bien. Tu sospecha está perfecta, David, ¿no? Está bien, acá puede ser que promocionó porque X, o lo que sea. No, pero yo creo que la mayoría de probabilidades como que, bueno, tienen valor. Lo que pasa es que sí tienen valor, muchísimo valor. De hecho, no, pero es un tema muy sensible. O sea, a ver, vos te van a hacer un estudio, estás jodido de las vértebras, te duele, tenés un dolor esporádico, con Actron se te pasa, pero si estoy cansado, voy a consultar con mi cirujano, con mi traumatólogo. Y te dice, mira, ¿por qué no operamos? Operamos y si sale bien, puedes hacer entrenamiento funcional, puedes hacer, ¿cómo se llaman esas cosas que son súper violentas? CrossFit y qué sé yo. Y si sale mal, le decís vos. Y si sale mal, quedás con un daño permanente. Ok, decís vos. ¿Y las probabilidades? ¿Cuáles son las estadísticas? Y mira... ¿Cómo? No es que literalmente el chabón sabe. Pero pará, déjame terminar el argumento. Operate, te dice. Y vos le decís, ¿me das las estadísticas? Bueno, las estadísticas son 80-20. ¿80 qué? 80 de quedar con secuelas permanentes y 20 de salir hecho un campeón. No, gracias. Sigo en el Actron. Hago acupuntura, Reiki, flores de Bach, no sé. Tomás decisiones, o sea, no es que, da igual la probabilidad porque no te garantiza. Tomás decisiones. ¿Cuál es la probabilidad de que se caiga un avión? Es 0, ni a palos. Los aviones se caen. ¿Y por qué tomamos aviones entonces? ¿Por qué los tomamos? ¿Estamos pirados? Claro, tomamos decisiones y tomamos aviones y vamos a París y a Roma y al Caribe o a las Toninas en avión. Pero tomamos aviones, digo, porque la probabilidad decidimos. No visité a Pedrito porque se pescó algo en ¿dónde era? En Tailandia, y la probabilidad de contagiarme es del 70%. Videollamada, Pedrito. Te llamo por WhatsApp, negro. Te mando audio, te mando meme, lo que vos quieras, pero no te visito ni loco. Pero si no tenés garantía que te vas a contagiar, ¿por qué no lo visitas? Porque tomo una decisión racional. Mi ejemplo, mejor que todos los que puse recién. 90% de probabilidades de lluvia.
No me pongo los zapatos de gamuza ni loco, que los tengo reservados para... ¿Estás seguro que va a llover y te vas a arruinar los zapatos? No, pero no me los pongo. Yo lo que me pregunto es como, ¿la probabilidad puede ser legítima si la base estadística no lo es? O sea, para mí... ¿Y cómo no es? Porque en este caso, ¿no? Por ejemplo, el 70%, ¿vos estás seguro que el 70%? Eso lo tenés. Este es un ejemplo. Lo que yo te digo es que... La legitimidad de la probabilidad depende de la legitimidad del caso. Ah, sí. Bueno, claro, pero se supone que yo armé una ley estadística observando una recurrencia en lotes. No es que dije, para mí que... No, eso así no se procede en ciencia. Claro. Yo tengo lote, recurrencia y generalizo. Ahí tengo un problema, porque estoy generalizando. Es el problema inductivo. Pero lo hago. En este lote se da esta proporción. En este lote se da esta proporción. Y en n lotes, ¿cómo puedo hacer para que sea más robusta esa ley estadística? Y que la muestra sea representativa, que sea grande la muestra, muchos lotes, y entonces va a ser más robusta, pero nunca va a estar garantizado nada. Acá no se garantiza nada, pero yo tomo decisiones. Me subo a un avión, me opero de la espalda, visito a Pedrito. Puedo tomar decisiones racionales. ¿Me entienden a dónde voy? Entonces no es que da igual, David. Quiero desterrar eso de tu cabeza. Quiero desterrar eso de tu cabeza. Sí. Para poder tener una estadística buena, porque puede ser diferente las condiciones iniciales. Y se puede dar los métodos que tenés. Claro, sí, vos por ahí decís que, qué sé yo, justo en un curso hay muchas personas recursantes que ya tienen como una primera experiencia de la materia que les fue mal, pero ya tienen un montón de base, y entonces esas personas están como con mayores condiciones para promocionar, o justo en ese curso se tocaron un montón de estudiantes que son como muy destacados. Por eso hay que diversificar la muestra para hacerla representativa, digamos, ¿no? Y para eso también, por ahí lo que puedo hacer es medir distintas franjas horarias, porque muchas veces a la noche cursan los que trabajan todo el día, y entonces por ahí el rendimiento no es el mismo que alguien que cursa a las 7 de la mañana. Bueno, debería diversificar los lotes, ¿de acuerdo? Para que sea representativa y me permita hacer una generalización que esté, si bien no autorizada, respaldada, digamos, ¿no? O sea, y ahí como esos puntos de partida estarían como en un carácter de representativo y no sesgado, digamos, ¿no? Si todos mis cursos son de las 7 de la mañana, no está tan bueno, digamos, ¿no? O sea... Había solo dos formas, ¿no?, de aumentar la precisión de una muestra, que era ampliar y diversificarla. Absolutamente, sí. Este modelo que Hempel insiste en el porcentaje alto, sé que David me va a cuestionar qué es alto, pero bueno, alto es más de 1,72 m. Siempre. Depende del país. Lo digo en broma porque es lo que mido yo. No cae más, David. Es un término vago, ya lo sabemos, etcétera, pero hay una crítica que le hace Salmon a Hempel respecto a este modelo, digamos, ¿no? Porque para Salmon, en realidad lo que cuenta es si un factor, o mejor dicho, si la presencia de un factor arroja una probabilidad distinta a la ausencia de ese factor, digamos, entonces el factor tiene que ser considerado en el proceso explicativo. Entendiendo la explicación como un proceso, Salmon, ¿no? Salmon propone un modelo que se llama modelo de relevancia estadística. Y lo que dice es lo siguiente. Hay una formulita allí que dice, si la probabilidad de que... este color no se me duerma, vamos. Sé que está cansado, pero vamos, fuerza, falta poco. Si la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió F, es distinta
a la probabilidad de que ocurra A, entonces F es un factor que tiene que intervenir en el proceso explicativo. La probabilidad de promocionar haciendo la TEF es distinta a la probabilidad de promocionar sin hacer la TEF. ¿Sí? Yo les digo a ustedes, la probabilidad de promocionar haciendo las TEF es del 10%. Y ustedes me dicen, pero es rebajo el porcentaje, entonces no tiene valor explicativo según Hempel. Y Salmon dice, bueno, mira, la probabilidad de hacer la TEF, la probabilidad de promocionar haciendo la TEF es del 10%. Y no haciendo la TEF es del 5%. Entonces, hacer la TEF es relevante. Más allá del porcentaje alto o bajo, es relevante, porque entra en el proceso explicativo. Esto es lo que, digamos, Salmon le cuestiona a Hempel y propone el modelo de relevancia estadística para dar cuenta de todos aquellos factores que intervienen para la ocurrencia de un hecho. Curarse de una enfermedad, haciendo algún tipo de tratamiento, que sería F, por supuesto, y la probabilidad de curarse. A ver, la probabilidad de rendir bien el primer parcial, haciendo meditación. Hacer meditación, yo les digo, hacer meditación arroja una probabilidad de 0.5 para tener un buen parcial, un buen primer parcial. Y yo decía, pero es re baja la probabilidad, pero sin hacer meditación es más baja todavía. Entonces hacer meditación es relevante. Entonces ustedes alinean sus chakras, llevan el aire a la panza, se conectan con el cosmos y después rinden el parcial. Igual una cosa importante, respiren durante el parcial. Es muy importante. Primero para mantenerse en la vida, digamos, ¿no? Súper importante. Y segundo para oxigenar el cerebro y pensar con claridad. Respiren pausadamente y lean las consignas sobre todo. Sí. ¿Sabes cuánta gente aprueba el parcial? ¿Promedio? No quiero dar ese número ahora porque no quiero desanimarles. Bueno, la probabilidad de aprobar el primer parcial es baja, generalmente. ¿Cuánto porcentaje? ¿1 de 10? No, por favor, 40 y pico %. Pero el primer parcial siempre tiene un texto que es un caso histórico y las 10 preguntas. Y ustedes tienen que interpretar el texto, aplicar el texto a las preguntas. Es un chino, sí, está re bueno. Este primer parcial va a ser solo las 10 preguntas, sin el texto. Así de encantadores que somos. Porque vienen de la pandemia, vienen de la virtualidad, hay un montón de cosas que hay que recuperar. Bueno, entonces no va a ser tan difícil como otros cuatrimestres, en mi opinión. Y quizás esa probabilidad cambie, digamos, y espero que así sea, digamos, ¿no? Preguntas, además del parcial, digamos, el 12, a esta hora, en esta aula, con libreta o DNI. ¿Cómo? ¿Es tu cumpleaños el 12? Mirá. No, pero te voy a decir feliz cumpleaños, o sea. ¿Es el 12? El 12. No, el 12. 12, a esta hora, en esta aula, con libreta o DNI. Bien. Sí. Sí, venimos súper bien. En la clase que viene vamos a hacer la TEF número 1, que ustedes van a traer ya resuelta y van a hacer las consultas sobre la TEF y sobre otras cosas. No voy a exponer. Bien. Dos cosas sobre el diseño experimental. Dos cositas. Vieron que, y esto es por supuesto habitual en medicina, digamos, ustedes saben lo que es el efecto placebo, ya lo sabían de antes, y si no, bueno, lo leyeron ahora en el material para el primer parcial, pero el efecto placebo tiene que ver con, es un efecto psicológico, digamos, y que tiene que ver con una reacción de los sujetos que forman parte de un experimento y una predisposición a mejorar o a adquirir ciertas habilidades o a desarrollar cierta expresión física a partir de una sugestión en la que entran por formar parte de un experimento. El típico ejemplo es, bueno,
se desarrolla un nuevo medicamento para los dolores musculares o los dolores de articulaciones. Mejor, hay una nueva droga para los dolores de articulaciones que es súper exitosa, súper potente, súper prestigiosa, la saca un laboratorio importante y se toma un grupo para ver si la droga funciona. Y se le da esa medicación durante X tiempo a ese grupo y muestra claras mejorías, digamos, ¿no? El problema allí es que no sabemos si la mejoría tiene que ver con los efectos de la droga o tiene que ver con el efecto placebo, que es el efecto donde yo empiezo a mejorar solamente porque estoy haciendo un tratamiento, digamos, ¿no? Y hay un montón de experiencias que respaldan esto. Hay un dato sorprendente acá que yo no lo conocía, de un científico norteamericano, que de manera bastante reciente, en el 2006, creo que decía algo así, hizo un experimento con un grupo donde le daban unas pastillas para los dolores musculares y al otro grupo le hacía la acupuntura. Y los que recibieron acupuntura denunciaron o se quejaron de enrojecimiento de la piel, como molestias en los puntos de la acupuntura, y el otro grupo mostró mejoría por la droga nueva, pero ambos grupos eran placebo, digamos. A estos no los pinchaban, y sin embargo se le enrojeció la piel, y a estos otros le daban unas pastillas que eran de azúcar, y mejoraron sus dolores musculares o de articulación, no me acuerdo qué decía. Y esto es bastante asombroso, ¿no? Porque ahí hay otra muestra de lo que llamamos efecto placebo. Antes de que aparezca el ejemplo en el cuadernillo, yo usaba siempre, y bueno, en algún sentido me alegró encontrarlo acá también. Yo digo, bueno, yo tengo un curso en el que voy a implementar estrategias innovadoras en sentido didáctico y pedagógico. Entonces ustedes forman parte de ese grupo. Al final del cuatrimestre, el porcentaje de aprobados, en vez de ser del 40%, termina siendo el primer parcial, ¿no? Termina siendo del 60%. Un incremento súper significativo. Pero yo no sé si ese incremento es porque las nuevas estrategias son realmente potentes y valiosas, etcétera, o ese incremento es porque las y los estudiantes estaban motivados y motivadas por las innovaciones, porque estaban en un grupo donde estaban haciendo intervenciones en los dispositivos didácticos, se anotaron en ese curso los que ya querían probar y les interesaba mucho, etcétera, digamos, ¿no? Eso es lo que llamamos efecto placebo, digamos. Rendimos más porque estamos en un curso donde hay innovación educativa. Y no sé si rendieron más por la innovación o rindieron más por estar en el curso donde hay innovación educativa. Mejoré porque estoy haciendo el tratamiento. Y no sé si por la pastilla o porque se produjo el efecto placebo, digamos, ¿no? Y para evitar eso es lo que se hace lo que se llama ciego, digamos, ¿no? Los que forman parte del grupo experimental no saben que forman parte del grupo experimental. Y los que forman parte del grupo de control no saben que forman parte del grupo de control. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a este grupo le doy el placebo y a este grupo le doy la medicina nueva. Pero ni no saben dónde están los grupos, los voluntarios, digamos. Si mejora el grupo que toma la medicación nueva, esa mejora va a ser por virtudes de la medicación y no por su gestión psicológica, porque ellos no saben en qué están tomando. Si la medicación vieja o la medicación nueva, si el placebo o la medicación real. Y en la analogía del curso de IPC, voy a contratar mejor todavía. Puede ser que cuando estamos haciendo innovaciones didácticas, eso nos motiva a nosotros los docentes y las docentes, como que le pongamos más pilas, porque hay algo nuevo que estamos implementando. Y entonces, allí también se tiñe el resultado del experimento. No sé si el curso rindió más porque le puse pilas, o sea, le puse más pilas de lo que le hubiera puesto a un curso habitual. Le puse energía, dedicación, amor, etc. Entonces allí lo que habría que hacer es lo que se conoce como doble ciego. Ni los estudiantes saben en qué curso están, si en el tradicional o en el innovador, ni los docentes saben qué estrategias van a implementar. Contrato a un docente y a una docente que se incorporan a la cátedra y le digo, mira, estos son los contenidos y estas son las estrategias. Buenísimo, me dicen, leen, mira qué piola, listo, voy al curso 1. La otra, le digo, estos son los contenidos y estas las estrategias. Son innovadoras, revolucionarias, lo que sea. Ella no lo sabe. Mira qué bien, qué piola.
al curso 2. Al final del cuatrimestre voy a poder medir el rendimiento de cada uno de los cursos y voy a poder atribuir el mayor rendimiento del curso 2 a las innovaciones. Porque ni los cursantes ni la docente sabían a qué grupo pertenecían. Eso es el doble ciego y es lo que se hace a la hora de quitarse de encima el efecto placebo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con esto que mencionábamos recién. Bueno, hasta aquí los contenidos teóricos de la primera parte.